cobardía, amén, sino un espíritu de poder, de dominio propio y de amor, amén. Gloria a Dios. Pero ese no es el mensaje de hoy. El mensaje de hoy se titula ¿cómo? Escapa de la ira de Dios. Dígalo duro. Escapa de la ira de Dios. Escapa de la ira de Dios. Aleluya. Escapa de la ira de Dios. Y vamos a tener varias lecturas. Es una sola lectura aquí en el programa, pero vamos a ir por los primeros 5 capítulos de Romanos. Amén. Amén, amén. Y vamos a ver qué Dios tiene para nuestras vidas hoy en día. Gloria a Dios. Que Dios siga repartiendo salud. Amén a su pueblo. Hay mucha gente. Estamos orando por todos los hermanos que están enfermos. Y por aquellos que están lejos, que no conocemos, también estamos orando por ellos, que el Señor les sane y que el Señor siga dirigiendo a su pueblo en medio de toda tribulación. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a leer la palabra del Señor para los que nos van a seguir en las redes sociales. Romanos capítulo 1, verso 18, Romanos capítulo 2, verso 4, 5, capítulo 3, verso 23 y capítulo 5, 1, 6, 10. 1, 6 y 10. Gloria a Dios, Padre, en tu nombre. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos de la ira por su vida. Amén. Seremos salvos por su vida. Dios bendiga su palabra. Gloria a Dios. Padre, gracias, Señor. Habla a nuestros corazones en el nombre de Jesús. Bueno, vamos a hacerlo a manera de conversado. Siéntense, pónganse cómodos, tan cómodos como puedan, sin levantar los pies y ponerlo en los otros asientos. Gloria a Dios. Fíjense, escapa de la ira. ¿Quiénes saben lo que es ira? Creo que todos nosotros sabemos lo que es ira. Cuando una persona está airado, está a punto de ejercer juicio. Cuando usted está airado es porque a usted no le gusta lo que una persona está haciendo. Cuando usted está airado quizás con usted mismo, quiere decir que usted está en total desacuerdo con lo que usted acaba de hacer o decir. Hay diferentes formas de ira. Dice la Biblia que en la ira del hombre no actúa la justicia de Dios. No obra la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque la ira del hombre viene de un hombre corrupto o una mujer, porque déjenme decirle ahora con esto de estar correcto políticamente se ha hecho un desastre. Cuando uno hablaba de una persona impersonal, todo el mundo entendía que estaba todo el mundo incluido. Hoy en día no. Si usted no dice, mire, cuando son dos
palabras diferentes. Usted puede decir hombres y mujeres, pero no hermanos y hermanas, porque cuando usted dice hermanos, todos están incluidos. ¿O no es así? Nosotros decimos a mis hermanos. Yo no estoy diciendo solamente los varones, pero hoy en día quieren decir que si uno no incluye a las hembras también diciendo mis hermanas, pero gramaticalmente, de acuerdo a la gramática, usted no tiene que hacerlo. Pero eso es solamente un aclarar. Estamos aquí hablando de la ira. Usted, como hombre o mujer, se aira, la justicia de Dios no obra en esa ira. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos airamos, producimos pecado. Amén. Nosotros lo que vamos a hacer es pecar. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Pero no pequéis. Nosotros podemos airarnos y retener ahí, tener control propio. Cuando yo estoy airado, usted se puede dar cuenta que yo me quedo mudo. Si usted ve que yo no hablo ni una palabra, usted dice, está enfogonado, está en candela. Porque yo aprendí a evitar hablar cuando estoy enojado. Porque cada vez que hablo enojado, meto la pata. Y así somos nosotros. Cada vez que hacemos algo, actuamos en enojo, cometemos errores graves. Ahora, cuando Dios actúa en ira, es con todo el derecho. Dios es justo. ¿Y qué sucede? Que la ira de Dios se revela contra toda impiedad de los hombres. Quiere decir que todo aquel que no está en Cristo está bajo la ira de Dios. Algunas veces hemos oído de la ira de Dios, por ejemplo, en el diluvio. ¿Quiénes se acuerdan del diluvio de Flood? El arca de Noé. En el arca de Noé caben todos, tú también, pero nadie se quiso entrar. Y la violencia estaba grave en aquel entonces. Hoy en día nosotros podemos hacer una comparación de lo que estaba sucediendo en los tiempos de Noé con los tiempos nuestros. Los tiempos nuestros están llenos de violencia, maldad. Las personas utilizan a las personas como marionetas para llevar a cabo sus agendas políticas, sus agendas de intereses personales. Y le hacen creer a las personas que los quieren cuando no tienen ningún interés por ellos. Oh, estamos contigo, y mentira, que lo que están pensando es el beneficio que van a recibir por manipular a ciertas personas. No nos dejemos manipular por aquellas instituciones que lo que quieren es utilizarnos, utilizar nuestra ira, utilizar nuestra indignación para usarnos como marionetas, como simplemente objetos para sus agendas. Fíjese, la ira de Dios estaba encendida en contra de la humanidad en los tiempos de Noé por la violencia y por muchas otras cosas que hoy en día se están duplicando. Una de las cosas que se estaban haciendo en aquel entonces era la manipulación genética, que aunque nosotros creemos que es de ahora, pero cuando usted comienza a injertar personas con diferentes tipos de personas, usted está manipulando la genética. Dios le dijo a su pueblo que no se ligara con otros pueblos. Pero nosotros vemos en los tiempos de Noé, habían personas que se estaban ligando con otras personas. Algunas personas dicen que los Gebilín, o mejor dicho, los que habían sido engendrados por ángeles caídos, supuestamente. Yo no creo eso, yo creo que eso es una mala interpretación, pero muchas personas, estudiosos lo interpretan de esa manera. Allá ellos. Yo creo que lo que estaba sucediendo era que los
los hijos de Dios que deberían estar evitando ligarse con los hijos de los hombres, no lo hicieron. Y de allí dice que salieron gigantes, manipulación genética, gigantes que eran personas de 2 metros para arriba. Hoy en día vemos a todos estos basquetbolistas de 7 pies y tanto, y nos preguntamos, ¿cómo es que ahora también hay gente de 7 pies y de más? Bueno, a saber todas las hormonas que se comen esos hombres. Y la liga de personas con otras personas, a medida que se van ligando y ligando, los genes se van desarrollando de una manera diferente. Pero no estamos hablando de esas cosas, estamos hablando de la ira de Dios. Hoy en día la gente cree que Dios es solamente amor. Cuando se habla de un Dios amoroso, todo el mundo está ahí. Gloria a Dios, sí, qué amoroso es Dios. Hay algo que se está acumulando para la humanidad. Es la ira de Dios. Pero Dios es paciente. Dios no tarda su promesa, sino que Él es paciente, no queriendo que usted se pierda, sino que usted venga al arrepentimiento. Que cada uno de los hijos de Él, que Él ha llamado y que sabe que son sus hijos, vengan al arrepentimiento. Yo no creo que Dios se esté preocupando por aquellos que Él sabe que son perdidos y que van a terminar en el infierno. Dios está paciente para aquellos que sí van a escuchar la voz de Dios y van a aceptar y van a venir a Él arrepentidos. Oiga lo que dice aquí en el capítulo 2, dice: ¿o menospreciáis las riquezas de su amor, benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que esa bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Cuando nosotros ignoramos que lo que Dios está haciendo, dilatando este proceso, es simplemente por nuestros beneficios, tenemos un problema serio. Oiga, no menosprecien las riquezas de la bondad de Dios. En otra palabra, su paciencia y su longanimidad, porque ellas nos guían al arrepentimiento. El arrepentimiento es algo básico. Sin arrepentimiento usted no recibe perdón de Dios. Sin arrepentimiento, no diga que usted es cristiano. Usted tiene que venir arrepentido de corazón delante de Dios, y arrepentirse, como les decía anteriormente, es volver atrás. Es que si usted iba por un mal camino, usted se devuelve y vaya por el bueno. El Señor, su bondad, su amor, su misericordia lo guía al arrepentirse, a que usted entienda que sin ese arrepentimiento usted va a terminar en el infierno. No en el infierno que dicen algunos, que dicen esto es un infierno y no saben ni siquiera lo que es un infierno. Si usted todavía puede decir esto es un infierno, créame, no es un infierno. En el infierno yo no creo que usted va a tener ni siquiera la mente suficiente para decir esto es un infierno. Usted lo único que va a poder hacer allí es gritar a voz en cuello hasta que, bueno, como será algo espiritual también, lo único que va a hacer es gemir y gemir y gemir. Hoy en día, hasta algunos, déjenme decirle, hasta los religiosos de Roma están diciendo que el infierno no existe. Y si no existe infierno, ¿para qué estamos nosotros tratando de escapar de qué? Si no hay infierno, entonces Jesucristo, ¿qué fue lo que dijo? Cuando dijo, mejor te es
entrar en el cielo, en el reino de Dios, con una mano que con las dos irte al infierno, donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Y lo dijo varias veces, lo dijo con los ojos, lo dijo con las manos, lo dijo con los pies. Es mejor entrar cojo al reino de los cielos que con las dos piernas llegar al infierno. Dice la palabra, la ira de Dios se revela contra toda impiedad de los hombres. Como nosotros somos impíos, la ira de Dios está sobre todos nosotros. Desde un principio, desde que nacimos, la ira de Dios está sobre todos. ¿Saben por qué? Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron. No hay diferencia entre judíos y gentiles. Nosotros somos los gentiles, los que no somos judíos por la vía de la carne. Por cuanto todos pecaron, todos. Dice más adelante, como está escrito, no hay justo ni siquiera uno. Y al final dice Pablo, pues ya hemos condenado a todo el mundo con lo que les he dicho, ya hemos condenado tanto a judíos como a gentiles. Que la ira de Dios está sobre la humanidad. Pero espérense, hay una buena noticia. Hay una buena noticia. La benignidad de Dios, la justicia de Dios. Oiga lo que dice la palabra del Señor. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Esta carta de Pablo a los romanos fue escrita a mediados del siglo I. Ya en el tercer viaje de Pablo, no se sabe exactamente, pero se supone que era cuando él estaba en Corintios, que duró allí 3 meses, y después andaban tratando de matarlo y se tuvo que ir de allí. Pero se supone que fue en ese tiempo que él escribió la carta a los romanos. Él no había ido a Roma, pero había muchos cristianos en Roma. Uno de los emperadores decidió que los judíos no eran gratos en Roma. Ellos eran parte del imperio porque ellos tenían todo el territorio cubierto, pero los expulsaron de la ciudad de Roma. Pero los que no eran judíos y eran cristianos se quedaron allí y desarrollaron una iglesia separada de las culturas judías. Porque los judíos siempre, donde quiera que iban, ellos llevaban su tradición de adorar a Dios, su forma de expresar fidelidad a Dios, la circuncisión, el apego a la ley. Y entonces Pablo, cuando se refiere a ellos, tiene en cuenta todas estas cosas. La división cultural y también el legalismo. Entonces, cuando Pablo les habla a los judíos, a los romanos, después que ya los judíos regresaron a Roma, él les dice que no hay diferencia. No hay diferencia entre judíos y griegos porque todos somos pecadores. Todos estamos condenados. Pero hay esperanza. Hay esperanza. Gloria a Dios. Fíjense lo que dice Romanos 3. Pero ahora, aparte de la ley, está hablando a los que creen en la ley, ¿verdad? Aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él.
porque no hay diferencia. ¿Te ve? Ahí fue que él dijo, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron. Aparte de la ley, se ha manifestado la justicia. Oiga, ¿qué es lo que sucede? Que hay gente que creen que van a escapar de la ira haciendo la obra de la ley. Y por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado. Ningún ser humano será justificado por sus propios medios, sino por el sacrificio de Cristo. Esa es la buena noticia. El Evangelio es las buenas noticias de salvación. Es que Dios ha escogido una forma para evitar tener que derramar en nosotros su ira. ¿Cuál fue esa forma? Dios decidió llevar en sí mismo el pecado de todos nosotros. Y la ira de Dios se fue derramada sobre Jesucristo en la cruz. Eso es lo que Pablo le está diciendo. Pero esa ira derramada en Cristo es para salvación a todo aquel que le da la gana. A todo aquel que ¿qué? Cree. Diga conmigo, que cree. Creer quiere decir aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Ok? Creer no es simplemente así, yo creo lo que dice el pastor, yo creo lo que dice la Biblia y no hacemos nada. Eso es no tener temor de Dios. Usted dice creo y las gallinas también dicen creo. Los demonios creen y tiemblan y por eso no son salvos. ¿Ustedes sabían eso? Señor, Señor, creemos en ti, en tu nombre hicimos milagros y prodigios. Apartados de mí, hacedores de maldad. No es suficiente decir yo creo. Hay que creer en el corazón y confesarlo con la boca que Jesús es el Señor y es el que pagó por nuestros pecados en la cruz. Es la única forma de escapar de la ira de Dios. La ira de Dios es fuerte, mis hermanos. Miren, Moisés, un siervo de Dios humilde, que Dios dio testimonio acerca de él, de que era el hombre prácticamente con el corazón más humilde que había en todo Israel. Y era amigo de Dios. Oiga, Moisés era uno de los amigos de Dios. Dice la palabra que el Señor dijo a los hijos de Aarón y a todos los demás, se mostraría en sueños y en visiones, pero con Moisés iba a ser diferente, iba a hablar cara a cara. Aunque Dios no se dejaba ver cara a cara con él, sino que era una forma de decir. Porque Moisés, cuando estaba en la presencia de Dios, Dios le dijo, mira, yo voy a pasar por ahí y solamente te voy a dejar ver mi espalda, pero no vas a ver mi rostro. Qué bien. Pero el Señor dice, yo voy a hablar cara a cara, en el sentido literalmente, yo voy a hablar con Moisés. Con los demás yo me apareceré en alguna otra forma. Pero este es mi amigo. Y ese amigo, en una ira, golpeó una piedra que él tenía que decirle que botara agua. Y como él estaba enojado, se le olvidó que Dios le había dicho, háblale a la piedra. Primero, Dios le dijo, golpea la piedra. Pero en el segundo caso, Dios le dijo, mañana tú me vas a glorificar a mí. Tú le vas a decir a la piedra y la piedra brotará agua. Y él en la ira por el pueblo estaba desobediente, golpeó la piedra. Un fallo grave.
un fallo grave, le costó mucho a él, porque la ira de Dios es fuerte. Datán y Abiram encendieron la ira de Jehová contra el pueblo de Israel. Y en una lo sacaron. Bueno, el caso es que ellos querían ser los líderes. Ellos querían darle un golpe de estado a Moisés. Y ellos querían ser los líderes. ¿Quién dijo que tú eres el único líder? Aquí hay más líderes. Ok. Moisés le dijo, mañana nos vamos a juntar aquí. Traigan su incensario. Ellos querían también hacer incienso, cosa que no les permitía. No se le permitía sino solamente a los levitas. Y traigan su incensario y Aarón va a venir con su incensario también y mañana Dios nos va a decir quiénes son a los que Dios ha escogido para adorarle. Y al otro día, hermano, la ira de Dios abrió la tierra y se lo tragó a todos vivos. Dice la Biblia. No lo digo yo. No se tragó solamente a los grandes, se tragó a todos los de esa familia. La ira de Dios es fuerte. La ira de Dios se revela contra toda impiedad de los hombres que con injusticia detienen la verdad. Hoy en día no se puede decir la verdad porque la verdad está suprimida. Hoy en día, si usted habla la verdad del Evangelio, usted puede caer preso. ¿Ustedes creen que nosotros estamos aquí? Nosotros estamos aquí hasta el día que toquemos un nervio de aquellos que tienen el poder de la prensa. El día que toquemos un nervio de esa gente, nos trae la prensa aquí y tratan de destruirnos, porque la verdad no es lo que le importa a ellos. A ellos les importa es hacer dinero y subyugar a la gente. Subyugar al pueblo para que el pueblo esté subyugado y van a seguir restringiendo nuestras libertades. Cada vez que ellos van a hacer alguna restricción de libertades, ¿saben lo que ellos dicen? Que es para el bienestar de la sociedad y de la comunidad. Siempre es el bienestar de la comunidad, pero en detrimento de las libertades públicas. Cada vez que ellos van a atacar a una parte de la sociedad que es una parte que no obedece la ley, sabe que siempre los que obedecen la ley son los que reciben las restricciones. Porque las leyes son para todos. Entonces, 2 o 3, miren cómo hacen. Un ejemplo. El seguro de los vehículos por zonas de código de área. Usted vive en ese código de área, a usted le cobran más. ¿Por qué? Porque a alguien se le antojó hacer un fraude. Porque alguien no sabe manejar y chocó tantas veces. Porque hay un montón de choferes malos. Pero la ley es que si usted vive ahí, usted tiene que pagar más de seguro. Injusto totalmente. Pero lamentablemente es así. Pero eso no es nada. Ahora comenzaron con otras restricciones. En los tiempos de las Olimpiadas, usted no podía andar en el lado del carpool si no tenía 3 pasajeros en adelante. Porque es una medida para ellos correr completamente limpios por ahí. Mientras tanto, todo el que estaba de 2 pasajeros para abajo tenía que tomar el gran tráfico. Quiere decir que una medida para algo bueno, del otro lado, no muy bueno. Hoy en día tenemos restricciones.
No se pueden juntar más de 50 personas a la vez. Son restricciones, son medidas que se están utilizando como un termómetro para ver hasta dónde la población se subyuga al poder del mundo. Poco a poco han ido implementando leyes que supuestamente van a favor de un grupito pequeño, pero todos terminamos ¿cómo? Afectados, todos. Y aunque ustedes oigan que ellos están haciendo las cosas para el bien, no es para el bien. Es simplemente otra forma de restringir las libertades públicas. La ira de Dios está en contra, se revela en contra de la impiedad de los hombres. Este mundo, ustedes saben que cuando Dios derramó su ira y destruyó el mundo en agua, solamente quedaron 8 personas, ¿verdad? Y después de eso Dios prometió que no iba a destruir el mundo con agua. Dios es tan amoroso, no nos va a destruir más con agua. El mundo antiguo pereció anegado en agua, pero el mundo que tenemos hoy está reservado para el fuego. ¿Cómo lo ven? La ira de Dios está incrementada. ¿Por qué? Porque hay un incremento de la maldad. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, hoy en día estamos llegando al mismo nivel de maldad, de criminalidad, de violencia que había en los tiempos de Noé. ¿Qué ustedes creen que va a suceder? ¿Que la ira de Dios se va a aplacar? Claro que no. La ira de Dios se revela en contra de la maldad de los hombres que detienen la verdad con injusticia. Amén. Dios está a punto de limpiar este desorden que hay en este mundo.